Muy buenas noches. A tiempo de iniciar la sesión mensual del Colegio Mexicano de Urología, sección Centro, presidida por el doctor Ernesto Ruiz Rueda, les damos la más cordial bienvenida a esta su sesión mensual. Como primer punto tenemos la lectura de la orden del día, que como primer punto indica: presentación de los casos a cargo de los médicos residentes. A continuación, la sesión académica estará impartida por el doctor Virgilio López Sámano con el tema ureterorenoscopía flexible, complicaciones. Posteriormente estará anuncio al ganador del concurso de médicos residentes y finalmente la lectura de la sesión anterior y asuntos generales. Bueno, vamos a convocar al doctor Proceso Martínez Simón para que nos dé cuenta de su trabajo en esta noche. Doctor. Buenas noches, mi nombre es Proceso Martínez, les presento el siguiente caso. Se trata de un masculino de 75 años de edad, casado, católico, primaria completa, obrero. Dentro de los antecedentes heredofamiliares, carga genética para diabetes mellitus tipo 2, rama materna, carga genética para hipertensión arterial sistémica, rama materna. Antecedentes personales no patológicos, negados. Antecedentes personales patológicos, niega crónico degenerativo, resto negados. Antecedentes quirúrgicos, interrogados y negados. Padecimiento actual: paciente masculino que acude con su médico familiar por pesquisa de cáncer de próstata, quien solicita antígeno prostático específico con resultado de 23, con antígeno prostático específico de 23 nanogramos sobre mililitro, motivo por el cual es enviado a su Hospital General de Zona, donde se otorga tratamiento con antibiótico-terapia por 4 semanas, con nuevo AP de control, con resultado de 30 nanogramos sobre mililitro. En la exploración física, signos vitales dentro de los parámetros normales, con un ECOG de 0, Karnofsky de 100, genitales, pene no circuncidado, tacto rectal con próstata de 40 gramos, eutérmica, no dolorosa, no sospechosa. Los laboratorios: la química sanguínea, electrolitos séricos, biometría hemática dentro de los parámetros normales, un examen general de orina no patológico. Cabe recordar que el antígeno prostático específico de control fue elevada de 30 nanogramos sobre mililitro, motivo por el cual se decide hacer una biopsia transrectal, con resultado de adenocarcinoma acinar con suma de Gleason 7, 3+4, localizado en las preparaciones de media y base izquierda. En el 30% del material examinado no se observa invasión perineural, atrofia glandular prostática. A que nos enfrentamos a un masculino de 75 años de edad con adenocarcinoma de próstata Gleason 7, 3+4, T1C, NX, MX, riesgo alto de recurrencia. De acuerdo a las normas, la estadificación le corresponde a un riesgo alto por antígeno prostático elevado de más de 20 nanogramos sobre mililitro. De acuerdo al hemograma con la tabla de Partin, tenemos como resultado confinado a órgano del 7.7%, extensión extraprostática del 50.6%, invasión vesículas seminales con el 20.3%, invasión a nódulos linfáticos del 11.3%. De acuerdo a esto, el tratamiento debe ser una prostatectomía radical retropúbica más linfadenectomía pélvica bilateral. Los estudios preoperatorios dentro de los parámetros normales: se solicita un ultrasonido vesículo-prostático con medición de orina residual, donde tenemos volumen urinario de 454 cc, con orina residual postmiccional con volumen de 34 cc, una próstata heterogénea con volumen de 33 cc. Estudios de extensión: una tomografía abdominopélvica simple y contrastada sin alteraciones. Gamagrama óseo negativo a malignidad. Se le realiza una prostatectomía radical retropúbica más linfadenectomía pélvica bilateral con hallazgos de próstata de 60 gramos, anodular, vesículas seminales no sospechosas, linfa bilateral no sospechosa macroscópicamente con un sangrado de 550 cc. Con un reporte histopatológico definitivo de adenocarcinoma de próstata de tipo acinar con suma de Gleason 7, 4+3, con diferenciación mucinosa en el 30% del material examinado, que infiltra la cápsula sin rebasarla en región anterior y posterior izquierda.
no invasión perineural ni linfovascular, vesículas seminales sin evidencia de células neoplásicas, linfa derecha, hiperplasia sinusal, linfa izquierda sin evidencia de metástasis. Con inmunohistoquímica positiva, antígeno prostático específico y fosfatasa ácida. En las imágenes histopatológicas con tinción de hematoxilina y eosina podemos observar las glándulas con abundante mucina en lagunas de mucina, por lo que se confirma un diagnóstico de adenocarcinoma mucinoso de próstata, Gleason 7, 4+3, PT3A, N0, M0, riesgo alto de recurrencia. Revisión bibliográfica. Aquí nos enfrentamos a un adenocarcinoma mucinoso de próstata. Constituye una infrecuente variedad de carcinoma de próstata. En general se considera como tumores agresivos. Extremadamente raro, representa el 0.2% del total del cáncer de próstata en los adultos. Solo se han reportado 60 casos en la literatura universal. Se clasifican en 3 tipos histológicos principalmente: el carcinoma mucinoso, que corresponde a la forma más frecuente con un 90%, el carcinoma primario en anillo de sello el 7%, y la forma menos frecuente, el adenocarcinoma mucinosa con células en anillo de sello el 3%. El diagnóstico se establece mediante una resección transuretral de próstata o una prostatectomía radical retropúbica, ya que es difícil demostrarlo en una biopsia transrectal. El criterio histopatológico es que debe de contener o debe de haber un componente mucinoso más del 25% del material resecado, y la inmunohistoquímica debe de ser positiva a antígeno prostático específico y a fosfatasa ácida. El tratamiento es multimodal, debe ser cirugía y radioterapia. Se considera que son hormonorefractarios. En este artículo se confirma que es infrecuente, que corresponde al 0.2 al 0.4%. Fue descrito por primera vez por Boyd en 1882. El diagnóstico son criterios histopatológicos. Debe de ser positivo a inmunohistoquímica para antígeno prostático específico y fosfatasa ácida. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con METs vesical o metástasis vesical, intestinal y colónicos, ya que estos van a ser negativos a la inmunohistoquímica para antígeno prostático específico y a fosfatasa ácida. Se consideran que son biológicamente agresivos. En etapas avanzadas tienden a ser metástasis óseas. En este siguiente caso reportan un adenocarcinoma mucinoso de próstata. Reportan un masculino de 68 años que presentó poliaquiuria nicturia de 2 años de evolución, al tacto rectal próstata de consistencia pétrea con antígeno prostático dentro de los valores normales, tomografía abdominopélvica simple y gammagrama óseo negativo. Se realiza una biopsia transrectal con reporte histopatológico de adenocarcinoma adenocarcinoma de próstata mucinoso. Debido a la invasión local se decide bloqueo hormonal completo. Sin respuesta, posteriormente se intenta dar radioterapia, sin embargo no fue exitoso, fallece el paciente. Por lo que este artículo concluye que en caso de que sea un tumor órgano confinado, se recomienda la cirugía. En caso de que sea localmente avanzado, el tratamiento debe ser multimodal, cirugía y radioterapia. Y también menciona que es necesario descartar el origen extraprostático. El antígeno prostático también menciona que puede estar dentro del parámetro normal y se considera que son hormonorefractarios también en este artículo. En el siguiente se reporta un caso de un adenocarcinoma mucinoso de próstata, donde reportan el caso número 12, ya que solo se han reportado 12 casos hasta la fecha, ya que la variante más común es mucinoso simple. El carcinoma se concluye en este artículo que el carcinoma primario en anillo de sello y adenocarcinoma mucinoso en células en anillo de sello no responden a la hormonoterapia. En este siguiente artículo mencionan los hallazgos que se obtuvo mediante la resonancia magnética, para los adenocarcinomas de próstata. Sin embargo, no fueron concluyentes. Solo se menciona que hay alta intensidad en T2, a diferencia de los acinares que tienen baja intensidad en T2. Se espera que en un futuro la resonancia magnética juegue un rol importante para el diagnóstico preoperatorio de esta patología, ya que es difícil demostrarlo en una biopsia transrectal y esto influye en el tratamiento. Conclusiones. Debe de ser considerado como Gleason 8, por lo tanto de alto riesgo. No hay estudios concluyentes del comportamiento por la baja incidencia de los mismos.
La serie más grande afirma que son hormonoresistentes, el tratamiento adecuado es multimodal, el pronóstico depende de la etapa clínica al diagnóstico. Gracias. Agradecemos al doctor Martínez e invitamos a la doctora Fátima Patricia de la Garza para que nos dé cuenta de su trabajo. Buenas noches, soy la doctora Fátima de la Garza. El día de hoy vengo a presentarles el siguiente caso clínico. Un paciente masculino de 36 años de edad, originario y residente del Estado de México, escolaridad secundaria y se dedica a ser herrero. Antecedentes heredofamiliares preguntados y negados. Antecedentes no patológicos, tabaquismo, etilismo negados, toxicomanías negadas. Antecedentes patológicos crónico-degenerativos negados, alérgicos, traumáticos y transfusionales negados, así como también los antecedentes quirúrgicos negados y antecedentes urológicos finalmente también negados. Él inicia su padecimiento actual hace una semana al sufrir una caída de bicicleta, presentando dolor en región lumbar derecha, 8 de 10, acompañado de náusea y vómito, además de hematuria macroscópica. El paciente no acude a la atención en el evento, sin embargo, al presentar persistencia de la sintomatología, decide acudir a valoración por el servicio. A la exploración física inicial, signos vitales estables, un abdomen globoso, blando, depresible, no doloroso, sin datos de irritación peritoneal, un yerdano derecho positivo, puntos ureterales negativos, genitales sin anormalidades. De primera instancia, presenta una biometría hemática con una hemoglobina de 8.91, un hematócrito de 26.3, leucocitos de 12.600, expensas de neutrofilia a 82%, plaquetas de 407.000, química sanguínea únicamente con la creatinina discretamente elevada a 1.2, electrolitos séricos normales. Tiempos de coagulación normales y un examen general de orina únicamente con datos de 2 cruces de bacterias y eritrocitos incontables. Se deciden realizar estudios de imagen a su ingreso, en donde se realiza un ultrasonido reportando un riñón izquierdo sin anormalidades, un riñón derecho de 9.6 por 8.1, una posición habitual, presencia de una imagen redonda hipoecoica de bordes circunscritos localizado en pelvis renal que mide 5.9 por 4.6 por 3.4 centímetros, sin vascularidad, sin datos de litiasis ni quistes renales. Se decide complementar el estudio de este paciente con una tomografía abdominopélvica simple y contrastada, en donde en esta fase simple, en corte axial, podemos evidenciar ambas siluetas renales, y en la imagen del lado derecho se encuentra una imagen en pelvis renal de características que ahorita vamos a describir con el contraste, posible urinoma versus hematoma. En este siguiente corte, ya en la fase de eliminación contrastado, evidenciamos la misma imagen, además de, en el corte coronal podemos ver también que se añade una estenosis de la UP derecha. El paciente se decide ingresar y ofrecerle un manejo conservador a través de vigilancia. Sin embargo, a los 2 días, el paciente presenta taquicardia, hipotensión, picos febriles, dolor en flanco derecho, intolerancia a la vía oral, así como también resistencia muscular. Se toman nuevos laboratoriales en donde se evidencia una hemoglobina de 10.7, sin embargo una cifra leucocitaria de 28.500 a expensas de neutrófilos, una química sanguínea normal y unos tiempos de coagulación normales. Se decide realizar un tratamiento. Bueno, hasta este momento tenemos un paciente masculino joven con un trauma renal derecho,
con una alteración estructural, una estenosis de la UP derecha, con datos de abdomen agudo, con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y con datos de choque hipovolémico, motivo por el cual, como comentaba, se decide realizar un tratamiento quirúrgico. Se programa un drenaje de hematoma renal versus nefrectomía derecha. Se realiza una nefrectomía simple derecha con los hallazgos siguientes: un riñón derecho de 17 por 10 por 8 centímetros, un tejido renal y perirenal desvitalizado, una lesión en pelvis renal de 15 milímetros y coágulos organizados en pelvis renal, además de la estenosis de la UP derecha. En la siguiente imagen, del lado izquierdo, podemos evidenciar esa lesión que he mencionado, además de la dilatación de la pelvis renal y las papilas renales. En esta próxima imagen podemos evidenciar, la imagen de los coágulos organizados que se drenaron. El resultado de patología fue un producto de nefrectomía derecha, una inflamación aguda y crónica, una hemorragia reciente y antigua en tejido adiposo perirenal y periureteral, una estenosis de la UP, así como el diagnóstico principal de este paciente, que fue un hematoma subepitelial a nivel de la mucosa de la pelvis renal. El paciente cursó con adecuada evolución posquirúrgica, un Penrose con gasto escaso seremático que se retiró a los 3 días del posquirúrgico, una creatinina de 0.9 y una hemoglobina de 10.2, motivo por el cual se egresó y se siguió a través de la consulta externa. A manera de revisión, el diagnóstico de este paciente fue una lesión de Anto-Paul-Goldman. Esta es la hemorragia subepitelial de pelvis renal como lesión que simula una neoplasia. Está dentro de sus diagnósticos diferenciales. Fue descrita por primera vez en 1948 por Anto-Paul y Goldman. Esta lesión consiste de lo siguiente: la presencia de hematuria macro o microscópica, así como un defecto de represión en los estudios radiográficos, confiriendo un espectro neoplásico, por eso la importancia de identificarla adecuadamente. En el caso de nuestro paciente, pues teníamos el antecedente, sin embargo, viendo este estudio, constituye un diagnóstico diferencial de una neoplasia. Hasta el momento la etiología se considera idiopática, sin embargo se encuentra asociada a traumatismos renales previos, anomalías congénitas de la vascularización renal o de la pelvis renal y en la historia de abuso de analgésicos y terapia anticoagulante. El diagnóstico diferencial de esta lesión puede ser una neoplasia piélica, una estenosis pieloureteral o una rotura de la pelvis renal. El diagnóstico pues se realiza a través de estudios de imagen como los señalados en este paciente o urografía excretora, por ejemplo. En la histopatología se encuentra un extenso infiltrado hemorrágico subepitelial a nivel de la mucosa de la pelvis renal. El tratamiento varía acorde al estatus del paciente, puede ser conservador, puede ser la derivación de la vía urinaria con una colocación de JJ, una pieloplastia desmembrada o una nefrectomía simple. Como conclusiones, esta es una rara patología benigna de etiología desconocida, puede simular una neoplasia de la vía urinaria debido a sus características clínico-radiológicas y bueno, se debe sospechar su presencia en pacientes con antecedentes como trauma renal o tratamiento prolongado con analgésicos o anticoagulantes. Gracias. Agradecemos la presencia de la doctora Fátima e invitamos al doctor Harold Villarruel López para que nos dé cuenta de su trabajo. Buenas noches, mi nombre es Harold Villarruel López y voy a abordar el siguiente caso clínico. En cuanto a la ficha de identificación, tenemos como siglas a un paciente femenino que es GAM, 45 años de edad, originaria y residente de la Ciudad de México. Actualmente estado civil, casada y religión católica. En cuanto a ocupación de la paciente, paciente ama de casa,
tabaquismo negado, etilismo positivo desde hace 20 años de edad, sin llegar a la embriaguez. Grupo pues sanguíneo o positivo. Antecedentes heredofamiliares, una paciente con antecedentes de un padre con el diagnóstico de cáncer de próstata y 2 hermanas con el diagnóstico de hipertensión arterial. En cuanto a ginecobstétricos, una paciente con una menarca de 13 años, menopausia a los 48, gestas 4, partos 4, planificación familiar preservativo y no tuvo ningún control oportuno de cáncer cervicuterino o cáncer de mama. En cuanto a antecedentes patológicos, una paciente con el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, diagnóstico de 4 años en tratamiento con metformina, e hipertensión arterial de 17 años de diagnóstico con tratamiento con losartán. En cuanto a antecedentes quirúrgicos de la paciente, una paciente que en 1990 amerita una histerectomía abdominal por el diagnóstico de miomatosis uterina y una colecistectomía abierta realizada el 2000 por una colecistitis aguda. Una paciente que era alérgica a las sulfonamidas y al alopurinol y ningún otro antecedente más de relevancia. El padecimiento actual de la paciente inicia como hace 2 años aproximadamente con dolor leve de intensidad intermitente localizado a nivel de la región dorsolumbar del lado izquierdo, un dolor que no se irradia. Una paciente no niega otra sintomatología, niega hematuria, sin picos febriles, sin pérdida de peso, por lo cual acude a un médico privado quien solicita un estudio de ultrasonido que no se logra encontrarlo, en el cual se evidencia una lesión tumoral en el polo inferior del riñón izquierdo, por lo cual es referido a su Hospital General de Zona, en donde se llega a realizar una tomografía documentando un tumor renal izquierdo. En cuanto al examen físico de la paciente, una paciente de 90 kilogramos, una talla de 1,64 con un índice de masa corporal de 33.5, un encojo de 0. En cuanto al examen físico de la paciente, una paciente que se encuentra en buen estado general, pues en cuanto a la exploración abdominal, pues 2 incisiones en buen estado, con peristalsis presente, blando, no doloroso, no se palpa ningún tipo de masa abdominal y el resto del examen se encuentra dentro normal. Los laboratorios que se toman a la paciente pues son una biometría hemática, electrohistocéricos, los cuales se encuentran dentro de parámetros normales, una química sanguínea en la cual se puede evidenciar una hiperglicemia y una dislipidemia a expensas de los triglicéridos. El resto de los exámenes se encuentran dentro de parámetros normales. Tiempos de coagulación normales, una depuración de creatinina de 45.09 y un examen de orina, el cual se encuentra dentro de parámetros normales. En cuanto al estudio de gabinete que se llega a solicitar a la paciente, es el siguiente: una tomografía abdominopélvica simple contrastada, en la cual se puede llegar a evidenciar un tumor a expensas de riñón izquierdo en su polo inferior. Corte coronal y corte sagital. Bueno, en cuanto a las características del tumor, pues es un tumor de aproximadamente de 9 por 6 por 5 centímetros de longitud, de 40 unidades Hounsfield. Se encuentra con pequeños realce a nivel periférico al medio de contraste. No se evidencia ningún tipo de actividad ganglionar u actividad tumoral en otra región. A la paciente se le propone un tratamiento sería lo que sería una nefrectomía parcial versus una nefrectomía radical, la cual la paciente acepta, y el procedimiento que se lleva a cabo se lleva a cabo el 18 del año pasado, 18 de agosto, en el cual se realiza una tumorectomía retoperitoneal más una nefrectomía parcial izquierda. En cuanto a los hallazgos de transoperatorio, se puede encontrar un tumor retoperitoneal de aproximadamente 12 por 10 por 8 centímetros, el cual se encuentra firmemente adherido a cápsula renal del polo inferior izquierdo. De aspecto quístico, caras restantes están recubiertas por tejido adiposo perirrenal. La pieza se envía a estudio de histopatología, en la cual con un reporte, el cual nos reporta un tumor mixto epitelial y mesenquimal renal con borde quirúrgico con invasión al polo inferior renal izquierdo. Bueno, en cuanto a la revisión bibliográfica, vamos a hablar sobre los temas, sobre el tema de tumores mixtos epiteliales y estromales.
¿Qué son estos tumores? Son unos tumores de característica benigna, son muy raros, que se caracterizan por presentar dos tipos histológicos, un lado que es epitelial y un lado que es estromal. Pueden ser de diferentes tipos, existen hasta 5 tipos epiteliales reportados y más de 10 tipos estromales reportados. Usualmente son de característica benigna. Anteriormente pues se existían tumores muy extraños que se encontraban muy separados, que actualmente ya están englobados dentro de este tipo de tumores, como cuáles pues incluye al nefroma vasoblástico, al hamartoma quístico y al nefroma quístico en el adulto. En ese tipo de estudio, pues que es un estudio que se hace una revisión de 53 casos, se sabe de que es una neoplasia muy rara que aproximadamente tiene una incidencia del 1 a 0.2% de todos los tumores renales. En ese estudio pues se puede evidenciar de que tiene un pico a nivel de los 40-50 años, tiene una predominancia por el sexo femenino. El grado de presentación de estos tipos de tumores son tumores bastante grandes que oscilan entre 6 centímetros hasta 15 centímetros con un promedio de 7-8 centímetros. Su modo de presentación a nivel de la tomografía pueden ser unas lesiones caracterizadas como ser quistes complejos Bosniak 3 a 4. Como ya les comenté, se ve más frecuente en sexo femenino, en pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas. También, pero según ese estudio que se puede encontrar a nivel en hombres en los cuales han sido que estuvieron en terapia con bloqueo androgénico. Por lo cual se cree de que existe una alta relación de la producción de estrógenos relacionado con ese tipo de tumores. En cuanto a los dos tipos histológicos de ese tipo de tumores, se puede evidenciar de que existe una expresión de estrógenos y progesterona a lo que es el lado mesenquimatoso. Por lo cual, como ya les comenté, pues se cree de que existe una influencia hormonal en ese tumor. Y en cuanto a la parte epitelial, se puede encontrar en estudios citopatológicos de que tiene ya la inmunohistoquímica, que son positivos a citoqueratina 7, a bimentina y desmina, que son marcadores que se pueden encontrar en los diversos tipos de tumores. En cuanto a la patología de este tipo de tumores, como ya cabe recalcar de que tiene 12 componentes, uno epitelial, el epitelial que va a estar recubierto por un epitelio cúbico formando glándulas tubulocinares. Además te puede llegar a encontrar cierto tipo de quistes dentro de estos tipos de tumores, y en el lado mesenquimal se puede encontrar lo que es un estroma con músculo liso, con colágeno y fibroblastos y miofibroblastos. Existen características. Estos tumores actualmente se evidenciaron de que pueden llegar a tener un comportamiento maligno. Su incidencia es muy baja, pero las características patológicas que se pueden llegar a encontrar para la sospecha de que sea un tumor maligno, pues uno sea de que el epicentro del tumor esté localizado en el centro del riñón, comprometiendo lo que es la pelvis renal y comprimiendo el hilio renal. Que exista evidencia de epitelio benigno y en el estroma, pues de que tenga características de un estroma de tipo várico. Se sabe de que en el estroma se puede encontrar que es muy sensible, se pueden encontrar receptores para estrógenos y para progesterona, por lo cual pueden dar, es por lo que da unas características de tipo várico. Y por último, pues que tengan compuestos malignos, los ponentes están íntimamente asociados. En cuanto a las características clínicas de este tipo de tumor, pues es un tumor, como todos los tumores, que tiene una clínica muy inespecífica, en las cuales se puede encontrar hematuria macroscópica, dolor lumbar de tipo inespecífico y en muy raros casos, en tumores bastante grandes, pues el tumor, una masa palpable. En cuanto al diagnóstico de este tipo de tumores de estirpe benigna, pues actualmente están todos los estudios de gabinete
Actualmente en todos los artículos de revisión que se pudo realizar, pues todos concluyen de que son tumores en los cuales ya se está introduciendo lo que es la biopsia renal, que antiguamente no se estaba llegando a realizar debido a las complicaciones y por el miedo de, en caso de que sea una lesión maligna, una incidencia de diseminación del mismo, los cuales se reportan actualmente con los nuevos métodos de estudio. Ya se puede, el control del hematoma renal ya es mucho menos. Número 2, y muchos estudios reportaron de que la diseminación a través de la biopsia renal pues es muy bajo. En cuanto al tratamiento de este tipo de tumores, pues es un estudio en el cual un estudio alemán en el cual se puede encontrar de que casi todos, por la sospecha de la lesión a nivel de estudios de imagen, realizaron lo que es nefrectomías y nefrectomías radicales, siempre y cuando con un posterior estudio histopatológico de un reporte benigno. En conclusiones, en cuanto a este tema, pues existen la introducción actual de lo que es la biopsia renal para el diagnóstico de este tipo de tumores, con el fin de lograr disminuir cirugías radicales y dar un tratamiento conservador y seguimiento a los pacientes. Eso sería todo. Gracias. Bueno, pues está pendiente de llegar el doctor Virgilio Augusto López Sámano, que nos va a hablar de ureterorrenoscopía flexible. Por el momento yo quería recordar pues el Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Urología Nacional, que lleva el título del doctor José Antonio Muñoz Reyes, que va a ser del 17 al 21 de abril en Guadalajara, en el Hotel Hilton de la zona de congresos. Y pues también aprovechando, les quiero comentar que las cuotas, si gustan pagarlas, el primer año pues es de 1,000 y tantos pesos, sin mayor problema. Y pues estamos en espera del doctor López Sámano, que ya no ha de tardar, y si gustan hacer algún comentario, alguno de los expresidentes. Pues ahí viene. Pues serán unos 10 minutos que de aquí a que arregla la plática y demás y nos hable de ureterorrenoscopía flexible. A mí me da la impresión de que me va a gustar la sesión, porque uno está acostumbrado a meter el ureteroscopio sin nada, y actualmente pues ya las camisas desechables permiten avanzar bastante bien. Aquí con el doctor Bermejo hemos utilizado una de esas camisas y pues nos ha gustado. ¿Alguna? Ya no tarda el doctor. Invitamos a tomar un cafecito, tenemos a disposición el Ambigú, un té o un refresco, en lo que esperamos al doctor López Sámano, que no tarda como unos 5 minutos. Es que no, lo traigo en mi compu.
estamos. ¿Podemos insertar un programita a tu compu Sí, para poderlo transmitir por... ¿Tiene Ethernet? ¿Entrada de Ethernet? creo que no. Pero ahorita la checamos. Nomás déjame Sí, abrirla. sí, sí, sí. Ahí está, listo. Sale. Creo que no tiene. ¿Por qué vamos a hacerlo por Wi-Fi? No sé qué pasó porque tenía otra y ya no pude abrir. Tenía una más larga. Una... Pero me salió con la babosada de que ya no se ven mis imágenes. Ah, caray. Y la tenía en esta... Sí, aquí la tenía. O la pasó de un USB para acá. No, la tenía ahí y de repente me salió que ya no era posible ver las imágenes. Sí, sí, sí. Ah, nada más el conector para la... ¿No? Es de Mac. ¿Puedes darte definición? Es el puerto... Chico, ¿verdad? Sí. ¿Lo trae? Ok. Primero lo primero, va. Sí, pero primero se había entrado, ¿no? Es... Sí, sí, sí. Sí, llenamos ahorita fueron por el adaptador para el proyector guiado. Creo que es este. Es de este lado. ¿No? ¿Cómo se llama? Vamos a tener que jalarlo un poquito para que no... Sí, piriri. Mientras, a ver eso. Voy a cerrar aquí tantito. Sí, claro, claro. Para Bueno, ver qué- mínimo, sí. Mira. La tenía en dos. Esta es la que yo tenía. Y me salió que ya todas las imágenes que traía ya no se pueden ver. A ver, déjame probar algo. Ajá. No, como que más bien los archivos a los que estaba vinculado ya no están. Y ahora quiero que se ella bailó. ¿Esa? Pues sí, a menos que la tenga guardada en la nube o algo. ¿No? Bueno, se supone que todo está guardado en la nube. Pero se llama UCMU. A ver, déjame ver si hay otra. Es que la guardé del escritorio y la pasé a una carpeta. Ok, entonces se vincularon los carpeta. archivos. Regrésela. O sea, regrésela donde ¿La regreso estaba. al escritorio? Exacto. Sí. Y vamos a volver a abrir. Lo que pasa es que como tiene ligas, haga de cuenta de aquí a aquí, Ajá. ese archivo ya no lo busca porque ya no está en la misma ruta, vamos. Entonces aquí le doy clic. ¿Sí? No va. Bueno, no sé. ¿Y por qué es eso? Porque le digo, no están vinculadas bien las... Porque esta era la más larga. La buena. Y ahora ya lo bajé, tuve que recortarla en una que empecé a hacerla. Y que es de 30 días. Entonces, Mira, mira. Ok. Nada más todavía no la ponga en pantalla. Ok. Ya voy a acabar. Es igual. Vamos aquí. Y entonces este.
Me tengo que pedir permisos y esto. Ok, nada más le pido un favorcito, no me cierre y su contraseña. Ok, ya vamos a acabar. No me cierre esta pestañita, nada más cambies su aplicación. Y ahorita ya lo duplicamos. Listo, doctor. Ay, nada más, déjeme, perdóname. Un segundito porque ya ni me acuerdo del número. 133. Bueno, el doctor Virgilio López Sámano ya lo conocen ustedes, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y además actualmente jefe del Servicio de Urología. Hola, buenas noches. Vamos a desarrollar un tema que es pues muy común en la actualidad para todos nosotros. En la mayoría de los servicios donde se hace residencia contamos con esta tecnología y pues me gustaría, más que venir a recitarles una clase, que fuera un poco más interactiva. Entonces, pues todos los que son o que se ven muy jóvenes y que sean residentes, pues igual vamos a hacer preguntas abiertas, pues para saber y también de cierta forma censar pues dónde estamos fallando como profesores, porque también es muy importante que ustedes sepan del manejo. No es nada más llegar, pararse y que todo esté listo, ¿no? Bueno, vamos a empezar rápidamente. Siempre es muy importante saber sobre la historia, pues de todo, porque si no, pues los que no sabemos historia estamos condenados a repetir los mismos errores. Entonces, los primeros desarrolladores de la ureteroscopía flexible fueron los doctores Hugh Hampton y Victor Marshall. En 1912, el doctor Hampton hace la primera ureteroscopía en un niño de 2 años para ver un uretero. Y posteriormente Marshall, en 1964, inicia con el camino arduo, por así decirlo, de la ureteroscopía flexible muy rudimentaria. Durante ese tiempo hay otros investigadores, por así decirlo, como Takayasu en 71, que es el primero que desarrolla, aparte de los ureteroscopios, es el que inicia con el manejo de las vainas o de las camisas de ascenso ureteral, que son las que conocemos actualmente. Posteriormente, otras empresas como Olympus desarrollan inicialmente los ureteroscopios con una muy buena visión, y no es hasta 1994 cuando conocemos los ureteroscopios actuales, tipo Bagley o Bagley, que son los que tienen una deflexión real y que tienen canales de trabajo, porque anteriormente las ureteroscopías no tenían los canales de trabajo y ni el sistema de irrigación como el que conocemos actualmente. Y entonces esas ureteroscopías se tenía que instalar o administrar al paciente manitol para que pudiera haber un flujo urinario suficiente que le permitiera pues el ascenso de los ureteroscopios. Yo considero que, bueno, muchos de los médicos que están pues, por ahí de los 70s, nacidos por ahí, pues somos una generación privilegiada porque pudimos conocer lo anterior y tenemos el beneficio de pues tener a la mano la tecnología actual y sobre todo utilizarla. Cuando yo era residente, por ahí de
1996 que llegué al centro médico. Nosotros utilizamos unos ureteroscopios rígidos porque no teníamos flexibles. En aquella época por ahí había algunos flexibles. Aquí está mi maestro Cedillo, que es al que pues más ureteroscopías nos enseñó, y le agradezco mucho porque pues es prácticamente el motivo de o gran parte de nuestra práctica real, igualmente de la cirugía percutánea. Entonces les contaba rápidamente, utilizamos ureteroscopios que no se imaginan. Utilizamos ureteroscopios 10, 12 French de camisas intercambiables. En la actualidad ustedes no pueden imaginar un ureteroscopio de esas dimensiones, y mucho menos con la tecnología que rompíamos. Utilizamos los electrohidráulicos, posteriormente pasamos a los balísticos y ya llegamos al láser, que también nos sirvió mucho utilizar lo electrohidráulico, porque ya realmente el láser pues ya fue muy fácil para nosotros utilizarlo. Aquí está, bueno, digamos que lo más novedoso de los ureteroscopios. Pasamos por muchos y por muchas marcas. Es muy importante siempre conocer el equipo, y bueno, pues dentro de las primeras preguntas, ¿quién es un R3, un R4 por ahí? Digo, esto es para aprender, no estamos viendo quién sabe más o quién sabe menos. A ver, un R4, a ver, Pineda. ¿Tú qué crees que sería lo mínimo indispensable que tendríamos que hacer o tener para poder hacer una ureteroscopía flexible? Esto es muy importante que todos lo sepamos, sobre todo nuestros amigos residentes, porque generalmente en los hospitales tenemos todo, pero luego salen a otras partes de la ciudad o en otros hospitales y nos enseñan a hacer las cosas bien y empezamos a hacer las cosas pues con lo que contamos. Entonces es inadmisible o imposible pensar para nosotros hacer una ureteroscopía flexible sin fluoroscopía, sin control fluoroscópico, ¿no? O subir o ascender las camisas sin guía extra rígida, o subir el ureteroscopio sin camisa de ascenso. Muchas de esas circunstancias es lo que nos lleva a cometer errores y a tener complicaciones. Ok, en realidad la ureteroscopía pues no es un procedimiento pues que esté al alcance de todos. Nosotros en los hospitales del sector salud o donde hay seguridad social, en donde no le cuesta al paciente, y sobre todo cuando somos jóvenes y somos residentes, pues podemos considerar pues que pues se descompuso, pues no importa. Como decían, ¿cuál es el mejor coche? Pues el prestado, ¿no? O el de mi papá o el de mi cuate, pues ese sí corre bien rápido y ese no, pues no pasa nada. Pero cuando ya tú ahorras y te compras tu ureteroscopio y lo tienes que prestar, híjole, que te lo deterioren, que te lo rompan o que te lo dañen, pues ya significa un costo bastante significativo y sobre todo que la mayoría pues no están asegurados. ¿Cuáles son los principales costos aquí en México de un ureteroscopio? Bueno, pues oscila entre los 250,000 y 600,000 pesitos, así nada más. Entonces imagínense cuando llega un ureteroscopio a una unidad, tiene dos usos, y el residente R4 o R5 pues lo flamea, o forzó la fibra, o forzó la guía y lo rompió. Entonces, por eso que es tan importante que conozcamos el equipo y que sepamos cómo funciona, ¿sí? Dentro de las principales daños al equipo que podríamos tener, que es una complicación, porque si estás en un procedimiento y es el único flexible que tienes, pues ya no terminaste. Está disparar muy cerca
de la visión o de la lente, que podemos estrellarla, forzar en deflexión el paso de la fibra láser y que luego se rompe a la mitad del ureteroscopio donde estamos haciendo la deflexión, y con eso tornamos el ureteroscopio, que son las más comunes, y sobre todo cuando estamos neceando en un colector inferior, cuando no tenemos pues quizá la juiciosidad de retirar el cálculo de un colector inferior y llevarlo a un sitio en donde lo pudiéramos fragmentar de una manera más segura, pues eso nos lleva al deterioro y al daño del equipo. Pues estas son las principales causas de deterioro del equipo. Bueno. Para el diagnóstico y tratamiento, pues generalmente la ureteroscopía flexible la utilizamos para el manejo de la litiasis ureteral, cuando tenemos que hacer algún tipo de ureteroscopía o toma de citologías selectivas, y también cuando tenemos pues alguna sospecha de un estenosis ureteral o ureteropiélica. Pero en realidad esto fue desarrollado pues para el tratamiento de la litiasis ureteral y evidentemente flexible para el tratamiento de la litiasis renal. De acuerdo al sitio en donde está ubicado el cálculo, pues si está dentro del uréter en el tercio medio o en el tercio distal, pues no debería ser mayor de 10 o de 1 centímetro para utilizar el láser flexible, o si estuviera arriba y no tenemos mucha habilidad o no contamos con esto, pues podríamos utilizar la litotriz extracorpórea o igualmente pues la ureteroscopía flexible. En el uréter proximal, pues en realidad pues ahí casi todos hacemos semirrígida, y bueno, en el polo renal y en el polo inferior, pues ahora que ya prácticamente todos en todos los hospitales manejamos la ureterorenoscopía, pues la litotriz extracorpórea ha venido hacia la baja, aunque recientemente en la bibliografía o en los highlights de la AUA, como que quieren recuperar nuevamente o darle un impulso nuevo a la litotriz extracorpórea, sobre todo hablando en tema de costos. ¿Sí? Bueno, pero ¿cuáles son las principales complicaciones de la ureteroscopía flexible? Tenemos las intraoperatorias, las posoperatorias tempranas y las posoperatorias tardías. Y estas se van a clasificar de acuerdo a la escala de Clavien, que pueden ser menos de 2 o más de 2, que ya pues, prácticamente son catastróficas. Dentro de estas complicaciones transoperatorias, Clavien 2, igual o menores, pues tenemos falla en el acceso, la presencia de hemorragia que puede imposibilitar la visión adecuada y por ende no poder continuar el procedimiento o suspender un procedimiento, el daño térmico, la abrasión o abulsión de la mucosa, la creación de un túnel submucoso, la extravasación, la perforación ureteral, y faltaría aquí que ya no es tan común ver, que sería la extrusión de los litos. A veces nos aferramos tanto o no tenemos una juiciosidad importante, seguimos pegándole a la piedra y cuando nos damos cuenta pues ya está fuera de la vía urinaria. Y las Clavien 2, que ya prácticamente son catastróficas, sería la intususcepción ureteral y sobre todo pues una abulsión, que eso pues no se le desea absolutamente a nadie. Aquí tenemos unos ejemplos. Cuando usábamos ureteroscopios más gruesos, llegamos a ver este tipo de complicaciones de tipo abulsión. Y bueno, cuando sucede esto, pues es una catástrofe verdadera. Y las intususcepciones, pues también no son tan comunes. Las perforaciones, pues es así, son un poco más comunes de ver, y sobre todo cuando están ustedes o en formación o cuando no tienen una supervisión también tan cercana. Tenemos aquí una imagen de un video de una pequeña falsa vía cuando ascienden sin guía, una camisa ureteral.
pues cuando ves esto te quieres morir, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos auxiliar para no tener ese tipo de complicaciones? Pues contar con el equipo y nunca jugarle al héroe. Si nos falta algo, pues no se puede hacer adecuadamente. Tenemos siempre que contar con el equipo completo. En esta imagen, que no se alcanza a ver muy bien, hubo una intususcepción ureteral. Al momento de descender, se viene parte de la mucosa ureteral. Esas son las complicaciones transoperatorias que tenemos que tener mucha acuiciosidad en reconocer. Ahí está una imagen de una intususcepción. Nuevamente. Vean cómo se viene ahí toda la mucosa. Entonces imagínense cuando hacemos esto en un lugar donde no hay fluoroscopía, pues no podemos reconocer muchas de las iatrogenias que estamos haciendo. Dentro de las complicaciones posoperatorias tempranas y las más comunes, afortunadamente, que no son tan severas o tan graves, pues es la obstrucción ureteral, la presencia de dolor, que podemos generar reflujo vésico-ureteral, infección de vías urinarias, que es súper común que un paciente pueda regresar por esto, la pielonefritis, fiebre. Lo que ya nos empieza a asustar es que tenga datos de abdomen agudo, y también cuando tenemos un paciente que nos tardamos mucho en un procedimiento, pues que puede desarrollar embolismos y sobre todo una tromboembolia pulmonar. Ya un Clavien más de 2 sería un camino de piedra. Sepsis, que es muy común porque nosotros, por ejemplo, en los centros donde trabajamos, pues nuestros pacientes generalmente son pacientes que tienen mucho tiempo con los cálculos, o son pacientes que ya vienen tratados o maltratados, y muchas veces muchos de ellos ya vienen hasta complicados y nosotros los tenemos que resolver. La presencia de urinomas, y bueno, ya una muy grave que afortunadamente no nos ha tocado, pues es un infarto agudo al miocardio. Aquí en la imagen que tienen ustedes a su mano izquierda, es una extravasación ahí piélica, alcanzan a ver el urinoma tan importante, y bueno, no era un cálculo tan grande. Entonces esto es otro mensaje: no hay piedras fáciles. Entonces el que piense que es una piedra chiquita y se la va a chutar en 10 minutitos, pues, sorpresa, a veces no está tan fácil, y las complicaciones pues sí son bastante importantes. Otras complicaciones posoperatorias tempranas tardías puede ser la presencia de hidronefrosis silente y sobre todo el desarrollo de una estenosis ureteral. Y esto puede tener muchos factores, desde una ureteroscopía traumática, el tiempo que está colocada la camisa, generamos mayor isquemia al dilatar el uréter importantemente, y eso puede vascularizarlo y generar una estenosis que se va a desarrollar posterior al procedimiento, no en ese instante. Entonces, dentro de las complicaciones, en un principio, pues podemos ver ahí desde 1988, pues que estaban bastante más altas la tasa de complicaciones, y esto es también porque la tecnología ha venido desarrollando equipos cada vez más ergonómicos, más delgados, con mejores canales de trabajo y sobre todo pues con las fibras láser cada vez más delgadas. Entonces, antes veía unas complicaciones con perforaciones tan importantes hasta en el 4%, y si lo ven ahora, bueno, ese es del 2007, es prácticamente del 0.5, el 0.3, o sea, en realidad, afortunadamente en este procedimiento, las complicaciones no son tan severas. Pero cuando nos llegan a ocurrir, pues son catastróficas, no son complicaciones chiquitas. También no existe un consenso acerca del método de elección para valorar el estatus litiásico posoperatorio en un lito pequeño menor de 1 centímetro. Entonces tenemos que para la litiasis ureteral, si lo llegáramos a comparar en un tercio proximal, sería hasta el 81% con ureteroscopía, y con litotripsis extracorpórea de un 82%. Y esto también tiene que ver mucho con la marca de litotriptor extracorpóreo. Hay algunos litotriptores que en realidad hacen ruido,
y hay otros que verdaderamente fragmentan y trituran la piedra. En el tercio medio de un 86 contra un 73 y en el tercio distal de un 94 y un 74. Aquí, bueno, ya en la tasa de pacientes libres de delitos renales, pues tenemos que hasta un 65% en cálculos aproximadamente mayores de 2 centímetros. Y eso es cuando hablamos de litiasis del polo inferior. En la actualidad, bueno, de acuerdo a la escala de Clavien, pues si se fijan, pues prácticamente no hay complicaciones. Complicación cero, 96%, entonces ya estoy listo y preparado para poder hacer mis procedimientos. Pues no tanto, pero afortunadamente el índice de complicaciones es bajo en manos expertas. Las complicaciones que ya habíamos mencionado, más comunes, o por lo que regresa un paciente al hospital posterior a un procedimiento endoscópico, es la presencia de fiebre, infección de vías urinarias, hemorragia, sepsis, muy poco frecuente por datos de abdomen agudo, por un embolismo, por una enfermedad vascular cerebral y bueno, por un infarto al miocardio, pues gracias a Dios no regresan. Las causas de reingreso, pues las más comunes es dolor en el flanco y muchas veces son molestias por el catéter doble J, obstrucción, nuevamente sepsis, estenosis ureteral, la presencia de hemorragia que muchas veces va de la mano al uso o la utilización del catéter doble J y bueno, la tasa es muy baja, del 8.4%. De acuerdo a este estudio de la CROES, la litiasis ureteral se resuelve en un 26.1%, en el tercio medio del 20% y en el tercio distal hasta el 42%. La litiasis renal del polo superior se resuelve o queda libre de delitos en un 6%, el polo medio en 7.4% y en el polo inferior del 14%. En la litiasis ureteral también es muy importante evaluar, o se evaluó en este estudio, la impactación del lito, la migración del lito, que eso también era muy común anteriormente cuando hacíamos unas grandes dilataciones y utilizábamos pues agua a mayor presión, la colocación de doble J y una tasa de libre de litos hasta el 85%. Y la ausencia de litos o litiasis y fragmentos de menos de 1 milímetro. Bueno, ¿cuáles serían los principales mensajes que deberíamos de tener? Pues contar siempre con el equipo completo, realizar los procedimientos de forma ortodoxa, no andar innovando o jugarle al héroe, si no tenemos guías extra rígidas para el ascenso, si no tenemos camisas ureterales, si no hay fluoroscopía. Nosotros teníamos una frasecita que decíamos, no haga este procedimiento si no está bajo la supervisión de un adulto. Una cosa muy importante, los cirujanos tenemos un ego muy grande y a veces el ego nos bloquea y seguimos neceando. Cuando ya pasó el tiempo, por ahí hay un trabajo en las complicaciones de cirugía percutánea, cuando pasan más de 2 horas, el índice de complicaciones se incrementa de forma significativa. Entonces, si ya el paciente ya prácticamente se resolvió, pues no tenemos por qué seguirle jugando al héroe. No es una obligación dejar al paciente libre de litos. Si el paciente se está complicando, si ya pasó mucho tiempo, si tenemos datos de sepsis o cualquier otra circunstancia que nos lleve a disminuir el proceso quirúrgico, pues habrá que retirarlo. También muchas veces los pacientes prácticamente nos quieren obligar a prometerles que van a quedar en un solo procedimiento, pues sí, pero también hay que ver qué tipo de delitos metemos para poder cumplir nuestras promesas, o que no les vas a dejar catéter, cuando en realidad a veces, pues aunque no quieras, les tienes que dejar siempre un doble J. Medir nuestras fuerzas, porque con eso del advenimiento de los láseres de mayor potencia y el dusting, pues ya quieren hacerle dusting a todo. Entonces esto es pues un poquito de sarcasmo, cálculos gigantes que hay gente que mete
en terapia sándwich, a litotripsia extracorpórea o al láser con Dostin. Entonces, pues esto evidentemente pues es una contraindicación absoluta, ¿no? Y bueno, a pesar de que las complicaciones son bajas, pues cuando ocurren son totalmente catastróficas. ¿Y cuáles son estas? Pues las falsas vías que, bueno, podríamos solucionar con un doble J y una guía de seguridad, las perforaciones que también se podrían resolver, pero lo que ya no está tan fácil de resolver es una abulsión o que un paciente termine en nefrectomía. Pues no sé si tengan alguna pregunta. No, pues muchas gracias. Agradecemos al doctor López. Doctor Luis Carlos Sánchez. Muy didáctica tu plática, Virgilio. Creo que es importante que aquí los pongas porque acá están todos los jóvenes en Gallola, como diríamos. Y creo que esto es lo que se debe llevar, aprender a no hacer cosas que no saben, que su curva de aprendizaje debe estar a la evolución de un experto, o por lo menos de un neurólogo, con el suficiente camino para hacerlo. Es terrible ver una abolición ureteral. En ese momento no sabes qué va a pasar. Y pasan muchas cosas, desde que no te diga nada hasta que te demanden penalmente. Eso es terrible. Yo creo que lo que tú dices, si no hay las condiciones suficientes para hacer las cosas, mejor no las hacemos. Y lo que tú decías, hace muchos años usábamos bazucas, casi 12, que nadie lo cree ahora. Desgraciadamente no guardamos el equipo para que en un museo para que vieran qué tipo de equipo usaban. Es terrible, se usaban dilatadores de oliva, que se iban metiendo poco a poco. Después se inventó el famoso insuflador, hay balones, catéteres con balón, son muchas cosas que todo al final de cuentas, si no se manejan con cuidado, van a causar daño. Y las consecuencias postoperatorias tardías que van a ser estenosis y todo este tipo de cosas. Yo creo que, y también recordar que desgraciadamente en el mismo instituto no se cuenta en todos lados con este equipo. Se cuenta en muy pocos lugares. Nuestros jefes a nivel central pues a veces ni siquiera nos dicen qué van a pedir. Tienen cosas que ni siquiera saben para qué son, para qué sirven. Y pues pocas o más también cuentan con este equipo. Es un problema ver esto y desgraciadamente pues los jóvenes están en algunos lugares como el tuyo, en el mío, en algunos lugares del occidente, en Monterrey, pueden disfrutar de esto. Hay más como Mérida que más no sé si Veracruz, pero porque aquí tengo a mi ex jefe del departamento. Pero bueno, yo creo que lo importante de esta plática es lo que dijiste. La experiencia es ante todo lo que va a dirigir al joven para que haga el procedimiento adecuado. Felicidades. Gracias, doctor. Doctor Virgilio, doctor Edgar Beltrán Suárez. Excelente presentación. Solo quisiera hacer rápido una pregunta en relación a los costos. Así los costos de reparación y ahora el advenimiento de estos equipos desechables. Quisiera saber su postura ante los equipos desechables. ¿Qué opina? Bueno, mira, si nada más viéramos desde el punto de vista administrativo, pues evidentemente sí son una maravilla porque pues cuestan entre 30,000 y 50,000 pesos. Aquí el que los está comercializando es Boston, hay otra marca francesa que va a entrar, que son chinos prácticamente todos. A mí en lo personal la visión del OptiView no es para mí la mejor. Para mí, bueno, me gustan mucho más los Karl Storz o los Olympus, que es lo que más trabajamos. Los Richard Wolf llegaron en el hospital con el servicio de Vitalmex, Cobra específicamente, pero en realidad a mí me gustan más, si a mí me preguntas, los Olympus y los Storz. Pero el precio es el costo. Y si te digo, desde el punto de vista administrativo, porque muchas veces nuestros amigos residentes, yo también fui residente y estuve de aquel lado y a veces pensaba, pues qué aburrido, ¿no? Pero cuando sales a la calle y tú le dices a un paciente que le vas a hacer una ureteroscopía o una uretero-renoflexible y le dices que se va a gastar 120,000 pesitos de un procedimiento y que no vas a terminar de resolver, pues si tienes seguro a lo mejor te tolera.
Pero cuando lo quieres meter 2 o 3 veces a una flexible y ya llevas casi 500,000 pesos de consumibles, pues seguramente te va a demandar si le sigues dejando litos residuales o si le dices que le vas a dejar un cuarto catéter doble J. Eso en la institución no se ve porque los pacientes pues no les cuesta. Y nosotros cuando somos residentes pues no valoramos un quinto, porque nada más volteamos en la actualidad y le decimos al técnico, dame otra guía, dame otro catéter, se me cayó, se contaminó, se rompió la fibra, dame otra fibra, chin, ya no se ve. Pero cuando ya sales acá y el cuate, el técnico te dice, ¿qué doctor? Pues no sé cómo los vamos a arreglar porque este ureteroscopio tiene 2 usos y se lo acaba de chutar. Entonces la visión cambia. Y sobre todo lo que dice muy bien el doctor Luis Carlos Sánchez, mientras estamos en la residencia muchas veces ni siquiera nos imaginamos en las implicaciones legales que esto tiene. Cuando sucede una complicación de veras, institucionalmente, bueno, pues viene un filtro y es mucho más paulatino el proceso. Pero cuando ya estamos bienvenidos al mundo de la realidad en la medicina privada, pues las complicaciones y las legales son bastante severas y nadie te perdona absolutamente nada. Pero me salió un poquito del tema. No me gusta mucho la visión de los flexibles. Para mí no es la más óptima, no se ve tan nítido como pudiera ser un ureteroscopio de otra marca. Pero vuelvo al punto, si es de 30,000 a gastarte 250,000 o 450,000 pesos en un chamuscón, pues 1000 veces será mejor uno de estos. Y tampoco es tan barato, porque estamos hablando solamente del ureteroscopio. Ocupa un software que tampoco es barato para que pueda funcionar. O sea, si lo viéramos como negocio, yo compro uno, tengo que comprar el software e ir comprando los consumibles, que son los ureteroscopios desechables, ¿no? Que en Estados Unidos son de un solo uso, duran 4 horas, que aquí, bueno, pues siempre le sacarán cualquier compañía el uso que puedas hacer de las ureteroscopías, ¿no? Doctor, perdón, el doctor Martínez Sánchez, después usted, perdóneme. Pues ahorita que dijo aquí el doctor Luis Carlos, yo he tenido una idea de que vale la pena tratar de hacer un museo urológico ahorita que dijo. Claro está que los que ya tenemos tiempo tenemos muchas cosas. Yo tengo, por ejemplo, un receptor que ni siquiera se imagina que había que ocupar las 2 manos, había que usar un foco, que ya tienen ustedes. Y a media resección transuretral se fundía el foco y se quedaba uno con el sangrado, tenía el otro, porque lo sabía una sonda de cuerpos extraños, una cosa es que tenía casi cables de luz y ahora pues son cabello. Y decir que hay muchas cosas. Lo que es los cistoscopios que hay, yo creo que todos tenemos algo y valdría la pena dedicarle en un sitio determinado y tratando de hacer un museo para que realmente vean parte de lo que es la historia de la urología y más la historia. Gracias. Sí, pues, doctor. Sí, buenas noches, doctor Virgilio, me uno a la felicitación. Y aquí habemos personas que vivimos el nacimiento de la ureteroscopía. Y ciertamente yo tuve la fortuna de estar con uno de los pioneros, el doctor Humberto Sotelo Torres, que espero nos esté escuchando por internet. 1985, cumplimos 33 años de estar haciendo esto. Y todavía tengo mis reservas cuando ofrezco un procedimiento a una persona. Jamás prometer lo que no se puede asegurar, jamás prometer que no se va a dejar un catéter, jamás ser temerario con la vida o la vía urinaria de otra persona y jamás arriesgar un equipo que es altamente costoso. Durante tanto tiempo nos ha tocado la evolución de los equipos, pero también nos ha tocado que de repente vemos a una persona que estrena un flexible y en este mismo evento se quema por el uso inapropiado y desmedido del láser. En el mismo evento, y lo compró el médico, que eso es lo peor. Ahí es donde uno aprende el valor del dinero y lo que cuesta ganarlo. Personalmente yo tuve un ureteroscopio que me duró 30 años. Tuve que cambiarlo porque ya terminó su vida útil. Un
Rigiflex, los que son de fibra óptica, un 898 de Volt, de lo mejor que he visto en mi vida, 30 años. Y un flexible, que a lo mejor a ustedes no les dio mucho gusto tenerlo, pero que a mí me funcionó bastante bien durante 10 años, un Durocho, de lo que era antes Acme. Los más hermosos evidentemente son Olympus, pero a veces son inalcanzables, o los Store, o los Volt. Esperamos que los chinos ya vengan y nos invadan y podamos hacer uso de los ureteroscopios como debiera ser en los Estados Unidos, que son pues, prácticamente desechables y finalmente a un bajo costo que pudiera ser aplicable a nuestra población. En las ciudades grandes todo el mundo va al mejor hospital y nada más se piden las cosas, pero en los hospitales de provincia, pues si tienes un ureteroscopio es tuyo, y si no tienes, pues no tienes. Y aquí viene otra de las normas: jamás uses un equipo que no conoces. Primero hay que tratar de tener quien le enseña a uno, y segundo, cuidar el equipo y tener la familiaridad con él, ¿no? Muchas gracias, doctor, verdad, hermosa plática. Bueno, pues agradecemos al doctor Virgilio López Sámano su participación. Muchas gracias. Gracias, doctor. A continuación, el doctor John Bermejo Suxo nos va a dar la lectura del acta anterior. Continuando con la orden del día, el ganador del concurso de médicos residentes fue el doctor Proceso Martínez. La lectura del acta anterior al tenor dice: Colegio Mexicano de Urología, Sección Centro, a Ciudad de México, 7 de marzo del 2018. Acta de la sesión mensual del día miércoles 7 de febrero del 2018. Se realizó la sesión académica mensual con la asistencia de 21 médicos, urólogos, 21 residentes de la especialidad, 140 asistentes virtuales en la página del colegio y 2.408 en Facebook. Se presentaron 3 casos clínicos en el concurso de residentes, siendo ganadora la doctora Yesenia Paola Hernández, con el caso carcinoma renal con metástasis a páncreas. La conferencia magistral estuvo a cargo del doctor Ramiro Flores Ojeda, con el tema cáncer vesical, derivaciones urinarias. Se dio lectura al acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada por mayoría de votos. El Ambigú fue patrocinado por la empresa AstraZeneca. Es cuanto. Pongo a disposición de los asistentes para la aprobación del acta siguiente. Gracias. El acta fue aprobada por mayoría. Gracias. Les invitamos al Ambigú, patrocinado por la por la empresa. ¿Perdón? Fue el doctor Proceso. Ya se dijo. Beringer. Gracias. Buenas noches.